de la institución y de las elecciones que se avecinan. Vamos a conversar con Ciro Murayama, el exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro Murayama, buen día, gracias por tomar nuestra llamada. Hola Sergio, Lupita, muy buenos días. Buenos días. A ver, tanto así como zona de riesgo, no tiene hay la idea de que el INE tiene muchísimo dinero y que hay mucho de dónde cortar. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, el INE es un instituto que está en todo el país y lo que es muy grande es México. Vamos a llegar a la próxima elección con un padrón de 96 millones de ciudadanos y mantener eso actualizado demanda recursos. Si fuéramos una pequeña nación como Uruguay, pues otro gallo cantaría, pero realmente lo que tenemos que evaluar son las tareas que le hemos dado al INE constitucional y legalmente y ver qué tipo de decisiones está tomando la Cámara de Diputados en esta materia. Déjenme darles un ejemplo. 2020 es un año comparable no a 2019, sino a 2017, que es el año en el que iniciaron los trabajos de preparación de la votación de 2018. Ahora en 2020 tenemos que hacer los trabajos preparatorios de la elección de 2021. ¿Cómo estamos respecto a 2017? Con una caída de 6.4% en el presupuesto del INE. Es decir, aunque el padrón va a ser significativamente mayor, vamos a pasar de 89 millones a 96 millones de ciudadanos en el padrón. Vamos a tener que preparar la instalación no de 156,000, sino de 166,000 casillas. Es decir, el volumen de trabajos del INE viene creciendo porque crece la población mayor de 18 años. Y a pesar de eso, lo que tenemos no es un incremento proporcional al trabajo que vamos a hacer, sino que tenemos un decremento en términos reales. Pues eso sí complica nuestra operación. Ayer escribías que pues es un sinsentido esto de aspirar a que el recorte al INE se compense con donativos voluntarios de los partidos políticos. ¿Habías imaginado una posición, una situación del Instituto Nacional Electoral, un órgano autónomo en este punto? Pues por supuesto que no, el INE no es patrimonio de los consejeros quienes estamos ahí por un tiempo y nos iremos, por supuesto. El INE es una construcción de generaciones de mexicanos que lucharon por elecciones limpias y está plasmado en la Constitución. Son las tareas constitucionales, la manera de garantizar los derechos político-electorales. Hoy no hay una sola persona en un cargo de elección popular o de representación que no haya emanado de casillas instaladas por el INE en todo el territorio nacional. Es la primera vez en nuestra historia en que ganamos 20 años de renovación plenamente democrática del poder, en 2 siglos apenas 20 años, y eso es lo que está en riesgo. Entonces, que a nosotros nos digan que esas tareas fundamentales, como garantizar el derecho a la identidad de más de 90 millones de ciudadanos, que es lo que hacemos con el padrón al entregar más de 16 millones de credenciales en mano al año en territorio nacional, alrededor de 500,000 en el extranjero, etcétera, etcétera, que eso dependa de la caridad de los líderes de los partidos políticos y no de decisiones institucionales tomadas en la Cámara de Diputados, pues me parece no entender la misión constitucional del INE, ni apreciar los derechos de los que la ciudadanía ya se ha apropiado. Ahora, el presidente de la República ha sido muy crítico con el INE y lo acusa de haber avalado un fraude electoral en su contra en 2006. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Bueno, han pasado muchos años desde eso y esa afirmación no se ha probado. Yo creo que quien afirma prueba. Pero aparte también ha dicho no en una ocasión, Ciro, sino en varias ocasiones que el INE no sirve, ¿no? Esto, pues, no sé cómo lo reciban ustedes. Pues con mucha perplejidad y preocupación, porque si hoy hay un gobierno electo con toda legitimidad, pues es por el trabajo de instalación de casillas, de registro de partidos. Hay que decir que Morena hace 6 años no existía, ellos se lo ganaron, pero fue el marco constitucional que permite la creación de nuevos partidos a través de la verificación del INE, lo que los llevó a la arena electoral.
Ellos ganaron muchos cargos de elección y de representación en las elecciones que organizó el INE. Durante años vimos a nuestro hoy presidente aparecer en spots de radio y televisión que eran pautados por el INE, haciendo cumplir justamente la obligación de los concesionarios de radio y televisión. Es decir, el INE le dio todas las garantías como actor político minoritario para incluso volverse mayoría, que es una de las garantías que tienen las minorías en democracia. Bueno, eso es lo que el INE garantiza. Ahora, después de todo esto que vimos, de cómo pudieron formar un partido, llegar al gobierno con toda legitimidad, que se diga que eso no sirve de nada, pues yo creo que es incluso contraproducente hacia los logros que ellos han conseguido electoralmente en este régimen político. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos desde el INE? No somos oposición al presidente, pero tampoco queremos ser un órgano sumiso al gobierno en turno, sea este el que sea, y que las garantías que tuvieron ellos como opositores las tengan los hoy opositores, es decir, que siga existiendo financiamiento público para crear un piso de equidad, una autoridad electoral autónoma y que no está jugando con dados cargados a favor del gobierno, un padrón electoral confiable y no manipulado desde la Secretaría de Gobernación. Eso que fueron reclamos democráticos de décadas, no lo podemos desaparecer ahora. Y los ataques al INE justamente van contra esas garantías democráticas. Oye, hablando de ataques, ¿están chillando en el INE? Bueno, mira, esa frase es de un embajador de la República. Yo creo que habla muy bien de él, más que del INE. O sea, habla de la actitud de este embajador de Barranco, de Alberto Barranco. Pues se describe a sí mismo. Cuando uno expresa ideas o improperios, está antes que refiriéndose al destinatario, pintándose a uno mismo. El lenguaje revela quién es uno. Y el señor embajador, que tiene un alto cargo en la diplomacia para representar a esta nación, al usar ese lenguaje, pues nos dice hasta dónde es apropiado que una persona así esté en un cargo de esa investidura. Bueno, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral del INE, gracias por tomar esta llamada. No, como siempre, gracias a ustedes, Sergio, Lupita, muy buen día. Igualmente, muy buenos días. Bueno, la verdad, esta es una expresión simplemente personal. Yo sí pienso que el Instituto Nacional Electoral y previamente el Instituto Federal Electoral hicieron un gran trabajo, han hecho un gran trabajo, nos han permitido vivir en democracia. A mí me tocó empezar mi carrera profesional en un país en el que no existía la democracia, en el que había un solo partido político. Ayer, de hecho, el presidente de la República exhumó e inhumó los restos de Valentín Campa. En 1976 yo voté por Valentín Campa, entonces candidato del Partido Comunista Mexicano, que no era legal. Si ustedes ven el diario oficial de la Federación, en esa primera vez que yo voté, en que voté por un partido que no era, por un candidato que no era José López Portillo, el candidato del PRI, cuando llegaron los resultados finales, el 100% de los votos, el 100%, afortunadamente no más del 100%, pero tampoco menos del 100%, eran para José López Portillo, y por supuesto yo me pregunté siempre, ¿y dónde quedó mi voto? Oye, pero también hubiera podido ser el 120% o pues el 130%. Porque las reglas estaban hechas de forma tal que garantizaban la permanencia de un partido en el poder, y creo que es muy importante que no olvidemos que necesitamos tener un sistema que permita que haya una democracia, que permita que haya alternancia de partidos en el poder. Yo en lo personal no quiero una dictadura de partido nuevamente, ya la sufrí. Ya la sufrimos mucho, Sergio. ¿Te acuerdas cuando decidía la Secretaría de Gobernación, cuando votaban los muertos, cuando estaba el carrusel, la operación Tamal? En fin, nos acordamos de muchas cosas que pues dejaron de practicarse. La existencia del INE es una lucha de cientos de ciudadanos. Aquí nadie se puede colgar la medalla
de que gracias a tal o cual personaje de la vida política tenemos democracia. Es una lucha de años de cientos de personas que querían precisamente que una autoridad electoral organizara las elecciones y que tu voto contara, y que a través de tu voto pues pudieras tener la posibilidad de decidir quién te gobierna o a quién ya no quieres que te gobierne, ¿no? Y mencionabas algo que me parece sumamente importante. Esto en los últimos 20 años nos ha permitido la alternancia de presidentes municipales, de gobernadores y de presidentes de la República, algo que parecía imposible en un país donde un solo partido gobernó durante muchísimos años y donde pues ya sabías que si el candidato era de ese partido político, pues era el que iba a ganar, no como ahora, ¿no? Que a veces dices, oye, ¿y quién irá a ganar? Está cerradísimo. ¿Quién crees realmente que sí pueda captar el voto? O si alguien tiene una mayoría muy clara, como en el caso de Andrés Manuel López Obrador en 2018, que ya las encuestas, que antes llegó un momento en que no se permitían las encuestas o solamente se permitían encuestas que favorecieran al candidato del partido de gobierno, pues en esta ocasión pues todos sabíamos que ya llegaba con una ventaja muy grande Andrés Manuel López Obrador. La gran pregunta es, ¿obtendrá o no obtendrá Morena el control del Congreso de la Unión? Muy importante que no olvidemos que durante mucho tiempo vivimos en un sistema que no era democrático. Son las 7.